Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces, un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Biblioteca Personal, qué rico tenerlos nuevamente acá y quería antes de arrancar hoy un episodio agradecerles a todos nuestros oyentes. Ya somos más de 1 millón de descargas, ya estamos en todas las plataformas, estamos posicionados como el podcast más oído de literatura en Colombia y esto es gracias a todos ustedes, a los que oyen, a los que leen, a los que nos acompañan, a los que nos escriben. Les agradezco muchísimo de verdad su compañía y por hacer este proyecto posible, porque la razón de ser son ustedes. Y ahora sí, doy la bienvenida a mi amiga Lina Botero, que es escritora, poeta, fotógrafa, feminista, espectacular, pero ella se llama en realidad una poetógrafa, que ahorita vamos a ver esa definición tan especial que ella misma se inventó, que me encantan estas formas maravillosas de construir nuevas categorías. Y es una comunicadora audiovisual y fotógrafa, nacida en los 90 en Cali, caleñísima, que además ha tomado fotos a personas muy famosas como Monsieur Periné, Love of Lesbian, Fonseca. Además, fue la fotógrafa oficial de la Filbo y le tomó muchas fotografías a grandes escritoras que también vamos a pasar por ahí. Pero lo que me interesa más de Lina es que se interesa mucho en ese diálogo entre imagen, poesía, videos, es una experiencia muy experimental y nos alegra mucho tenerte acá para conversar de todas estas cosas. Linis, bienvenida a Biblioteca Personal. Majo, gracias por esta invitación. Para mí es un honor porque quiero confesar que además pues de ser una lectora y una amante de las bibliotecas, soy una fan número 1 de Biblioteca Personal, o sea, aprendo un montón con tu podcast, así que para mí es un honor estar aquí. Ay, tan linda, Linis. Bueno, pues Linis, yo quería arrancar por ahí. Tú eres una persona que es absolutamente furiosa, curiosa, apasionada, que quiere leer todo, que tiene una relación además absolutamente, como yo, obsesiva con los libros, con la lectura y la palabra. Sé que vienes de una familia pues muy intelectual, tus dos papás muy interesados por estas curiosidades, te apoyaban mucho en esas curiosidades, pero quiero que exploremos esa relación tuya con la obsesión por el conocimiento y la curiosidad, de dónde viene y qué es. Listo. Yo creo que mi obsesión por aprender, no solo por saber, sino por aprender, viene sobre todo de mi papá. Mi papá es médico, pero de las cosas que más me enseñaba y más me como inculcaba era por favor lee, por favor lee, por favor lee, te lo suplico, lee. Creo que fue tan intenso con con esa lección que al principio era la más rebelde y no me interesaba la lectura, pero me interesaba saber, me interesaba aprender. Entonces yo creo que viene sobre todo de la palabra curiosidad, que luego se transforma en pasión por los libros, pasión por el aprendizaje, pasión por conocer. Y de parte de mi mamá venía algo más visual, que era verla a ella todo el tiempo pintando, creando, jugando, permitiéndose ser una niña con lo material. Entonces, como que creo que ahí se juntó con mis papás, sí, esa pasión por saber, conocer, pero también por hacer, por tocar. Y fue ya más grande, yo creo que ya en la universidad, cuando me comencé a obsesionar por entender sobre todo cómo nos relacionamos los seres humanos. Y eso creo que lo fui aprendiendo a través de lectura de poesía y de lectura de ensayos, que es y ha sido mi mayor obsesión. O sea, es lo que más leo y lo que más me encanta como atravesar siempre. Amiga, te tengo una pregunta. ¿Qué es la poesía? Y aún más difícil, ¿cómo Dios. crees
que se debe leer un poema, porque claro, chicos, yo les voy a contar acá un poquito un spoiler de lo que vamos a hablar con Lina, y es que Lina toda su vida ha escrito poesía, de hecho ya tiene varios libros de poesía, lo que pasa es que los mezcla con collage, con fotos, con elementos, ha sido una gran lectora de poesía, duerme con Pizarnik, o sea, tiene a Alejandra Pizarnik ahí en su cama y duerme con ella y la explora y la analiza, y con Mary Oliver, pero obviamente si uno mira, digamos, los cánones tradicionales de poesía, pues Lina rompe mucho esa idea de la poética, entonces por eso quiero saber, para ti, ¿qué es la poesía? Juepucha, a mí este tema de definir me cuesta mucho porque siento que justo cuando definimos, pues encasillamos o limitamos demasiado. Pero para mí la poesía es una búsqueda de imágenes, es una búsqueda de no solo de emociones, sino de un pensamiento a través de la forma y el lenguaje. O sea, yo creo que la poesía no son solo palabras bonitas sobre el amor, o por el contrario, del otro lado y el otro extremo. Y la razón por la que a mucha gente le da miedo la poesía no es solo un montón de palabras inintendibles, no solo un montón de palabras que hay que tener una cantidad de contexto para poder entrar en ese mundo, sino que creo que es una forma de pensar a través del lenguaje y de la forma del lenguaje, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver con la forma eh, a la par de lo que se quiere decir o de lo que no se quiere decir. Y es una forma de evocar, no es una forma de expresarlo todo y de dar todo la información sobre algo, sino al contrario. Es como a través de un velo y como a través de figuras y como a través del lenguaje evoco algo que quien lo lee tiene que completarlo. Pues de hecho, cuando estaba viendo tu obra, Linis, estaba pensando mucho en estos poetas franceses. Para los que no conocen, hay una cosa que se llama los caligramas. Por ejemplo, hay un Apollinaire. poeta francés que se llama Apollinaire, que son poemas donde el texto forma una imagen visual, donde la disposición de la página no es decorativa, sino crea las formas. Entonces, por ejemplo, hay una famosísima Torre Eiffel que está hecha solo de letras, o una mujer que está hecha de letras, pero chequenlo si quieren en Google, porque claro, se vuelve una poesía mucho más concreta, donde se vuelve objeto visual. Y Mm. tú tienes una frase que me parece muy hermosa, que ya no me acuerdo dónde la vi, tal vez en tu coso de doméstica: la forma de la poesía es la que hace que sientas algo distinto. Mm. Y hay otra cosa que me parece súper lindo, es como que entender la poesía es permitirle a la percepción liderar antes que al intelectual. Y ahorita volviendo a ese tema de Totalmente. las personas, es muy difícil para la gente entender poesía porque precisamente uno, muchachos, spoiler, uno no entiende poesía. ¿Qué es eso No de las entra. percepciones? Exacto. Démosle un mini curso, o sea, ¿cuáles recomendaciones le darías a un lector que trata de coger un poema, que trata de coger a Mary Oliver y no entiende nada, diablos, dice qué diablos está diciendo acá, no entiendo nada? ¿Cómo así que un gato sentado en un sombrero? ¿Cómo así que, no sé, como todas estas formas abstractas que tratan de pasarlo por el intelectual y no es para el intelectual? Sí, yo creo que a mí me sirve mucho una frase que repito mucho de Hélène Cixous, que es, o bueno, no soy francesa, no sé hablar, Hélène Cixous, no, así no se diría, yo creo que Hélène Cixous, que ella dice que el sentido es el opio del texto. Y a mí esa es como la mejor explicación de cómo es que deberíamos atravesar lo poético, y es a través de los sentidos, no de la búsqueda de sentido. O sea, el sentido se va dando a partir de lo que sucede con el cuerpo, a partir de lo que sucede con el recuerdo, a partir de lo que sucede sí, con las imágenes que van apareciendo en la cabeza, a partir de lo que estamos percibiendo de las palabras de otros y de otras. Entonces, yo creo que cuando entramos a leer poesía con la intención de comprender de inmediato, o sea, como primera capa, entender qué es lo que me están diciendo, pues es un portazo en la cara, es un portazo en la cara. Y de hecho, me atrevo a decir que Mary Oliver es una de las que está muy bien recomendar para quienes quieren empezar desde una poesía mucho más sencilla, porque su complejidad radica en cómo con palabras muy sencillas habla, cuestiona pues este mundo que habitamos. Em, pero pero no sé, o sea, creo que hay que entrar a partir
cómo se experimenta la palabra en el cuerpo, cómo suena aquello que estoy leyendo, a qué se parece respecto a mi vida también aquello que estoy leyendo. Ya si queremos entrar desde otro lugar, pues está también una chimba, no sé, leer biografía de quien estamos leyendo, entender el contexto, entender si escribía en medio de una guerra, entender si escribía desde el invierno, o sea, no es lo mismo escribir desde un invierno a escribir en el Caribe colombiano. Entonces, como que todos los contextos afectan para poder comprender qué es lo que estamos leyendo, pero si no se hiciera esa tarea, es ver qué es lo que está pasando con nosotras cuando atravesamos el texto. Y la incomprensión y la duda y la incertidumbre es una de las, como de las invitaciones de lo poético, ¿sabes? O sea, entrar a partir de la incertidumbre, porque si entramos con certezas, pues ¿para qué? ¿Para qué abordamos lo poético? Me encanta, toda existencial. Mira, Linis, tú tienes un vínculo. No, evidentemente, como podrán ver, Lina es una persona mega sensible, mega sensible, mega sensible. Y que yo creo que se ha entrenado mucho a mirar de una forma diferente. Y obviamente tienes un vínculo entre la palabra y la imagen, porque para ti, como decías ahorita, la palabra es imagen, o sea, la palabra también entra en ese código visual. Pero hay una cosa que me ha parecido muy curiosa de tu obra, sobre todo en la poesía y también en las imágenes, es que no es literal. O sea, no se revela, ¿sabes? Como que pensaba mucho en el iceberg de Hemingway, que dice que los cuentos son como solamente la puntica y que lo importante es lo no dicho y lo que no se dice. Entonces, sí, quería preguntarte, listo, entonces, ¿cómo ves esa literalidad y qué es lo que te interesa que vea alguien cuando ve tu trabajo? Que se pregunte qué, o que sienta, o que haga qué, o que todo. Pues fíjate que a mí me parece, o sea, voy a partir de que yo escribo casi siempre después de leer o de conversar. Esas son como dos de los estímulos que hacen que salga escritura. Leer o conversar, que es escuchar, ¿no? Entonces me parece interesante que quienes entren a leer mis poemas entren desde podría ser interesante, no me va a plantear esta pregunta, pero podría ser interesante como el planteamiento de qué vino antes, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la precuela de este poema, si lo llamamos audiovisualmente? O sea, ¿qué fue o qué tuvo que haber leído para llegar a esto? Porque creo que lo que yo logro, lo que me interesa hacer con mis poemas es atravesar, te voy a dar un ejemplo, atravesar un ensayo muy largo sobre la imagen y cómo traslado ese ensayo a un poema sencillo sobre el consumo de imágenes. Porque claro, al final yo escribo mucho, o sea, fíjate que yo casi no escribo de amor, yo escribo mucho de mi cuestionamiento contemporáneo sobre la velocidad, sobre la aceleración, o sea, sobre todo eso. Entonces me interesa como que se hagan la pregunta, realmente, ¿qué me quiere contar esta persona? O sea, ¿de dónde salió esto que escribió? Eso fue lo que más me costó trabajo de tu obra, Lini, y es que no escribieras casi nada del amor, que es mi tema favorito poético. Encontré por ahí una carta que me pareció hermosa, que ahorita se las leo. Hay un par, sí. Pero yo digo, ¿cómo no usamos este don para hablar sobre el amor? Miren, les voy a leer este que me encantó. Obvio era el que más me iba a gustar, Lina. ¿Fortuito? De su último libro, claro, Salir de casa para poder volver. Se los voy a... Es fortuito, es el poema de amor. Sí. Obvio que era ese. Te volví a pensar, no, te volví a ver y quise pensar en no verte. Quise escribirte un manifiesto del encuentro que no recaiga en la mirada. Sí, que no nos miremos, que no compongamos canciones de amor que escriba el universo o que hable o que sea visto por otro. Vivimos, sí, en ver, el ver es un poco el problema. A ver si me explico. Quiero que entiendas que, aunque esta carta lo diga, esta carta no habla de ti, no es para ti. Habla un poco de nosotros, un poco de las cosas que desaparecen. Pero no es para ti, es para la que escribe esta carta hablando de volverte a ver. Estás en ella, pero no habla de mirarte a los ojos. Quiere hablar del tacto, de romper ideas, de romper conceptos, de romper estructuras que hablen de mañana. Romper con la idea de un registro, de una imagen que narre nuestro encuentro. Esta carta quiere hablar de matar las imágenes sobre el amor, sobre el placer, sobre el gusto, sobre tú y yo viéndonos en una noche. Porque mañana ya no nos veremos.
porque nos hacemos encuentros anuales lejanos, porque el amor que se guarda en una caja tiene nombres de hoteles y de ciudades ajenas. Pues sigue, pero miren la belleza. Yo voto porque escribamos un libro sobre el amor. Yo Vamos para allá. Hay un considero- spoiler, quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para allá. Me parece muy importante, Lina. Pero bueno, ya que hice mi queja principal, Ah, bueno. Pero fíjate que te iba a decir solo una cosita, y es que a mí me interesa, si te fijas en este texto, que además está escrito en prosa, o sea, es como una prosa poética, justo como ubico justo este poema que se llama Fortuito, a mí me interesa, por supuesto, hablar del amor, porque me interesa lo que te decía, y lo que más me interesa es cómo nos vinculamos los seres humanos. Desde el amor, desde el odio, desde la rabia, desde lo político, para mí lo político es fundamental, pero cuando en este caso que estamos hablando de alguna manera del amor o del encuentro romántico, lo hablo desde también la negación, desde el cuestionamiento, o sea, a mí me interesa no decir simplemente te amo, porque creo que eso es lo más fácil. Hoy en día es muy fácil decir te quiero, pero preguntarme por qué te quiero o preguntarme por qué te extraño es lo que a mí me interesa. Yo creo que yo escribo a partir de preguntas, no a partir de certezas. O sea, yo necesito tener esas preguntas. ¿Y cómo se me cuela en el amor? Las imágenes, cómo se me cuela en el amor el cuestionamiento de que todo pasa siempre por la mirada y no por el cuerpo, cómo se me cuela el capitalismo. O sea, yo necesito colar estos temas que son profundos, densos, hartos, dentro de los temas sencillos. Eso es lo que a mí me interesa en la escritura, por ejemplo. qué hermosura. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y les voy a hacer también acá una publicidad pagada. Bueno, no pagada. Lina y yo tenemos las dos un curso, somos profesoras de una plataforma de creativos que se llama Doméstica. Sí. Lina se encarga precisamente de enseñar sobre estas formas de poetografía. Yo enseño a leer y a escribir. Las dos tenemos un tema en Hermosísimo. común y es que las dos hacemos bitácoras y quería hablar de eso, cómo es, porque además me gustaría mucho que habláramos de la relevancia entre lo importante que es vivir, pero llevarlo a una bitácora. O sea, ustedes, una de las recomendaciones más grandes que yo tengo como a los lectores en general es tengan una bitácora donde puedan escribir las frases que les gustan, lo que sienten cuando leen, donde puedan llevar también una guía de sus lecturas. Y Lina también promueve el incentivo de creación de bitácoras también para vincular y para crear, porque muchachos, acá lo importante de la lectura no es solamente leer, sino lo que produce la lectura. Y como dice Lina, puede producir desde poesía hasta grandes obras de cine. Entonces, qué bueno que es aprovechar esos estímulos para la creación. Hablemos de la creación y de cómo llevas tú tus bitácoras y tus diarios que tienes millones y millones y que ya sé que se los vas a heredar a tu hermano. Son del ¿Y por qué hermano, no sabes son de nadie más. esto? Porque yo todo lo sé. ¿What? Sí, literalmente eso es algo, bueno, lo bueno es que queda aquí porque creo que no lo he puesto sobre documentos. Mis diarios son de mi hermano. No, para mí los diarios y justo, y hablar de creación, o sea, creo que lo disfruto, he tomado tu curso, quiero que sepas que he visto lo que enseñas también. ¿Ves? Es que yo soy una persona ñoña. Pero Te amo, gracias. a mí las bitácoras me lo dan todo, me dan la necesidad de tomar nota de todo. O sea, yo la llevo a eh, cenas con amigas, yo llevo una bitácora a los viajes, yo llevo una bitácora a los aviones, yo llevo una bitácora casi nos hacen ya hoy en día vueltas de banco, pero cuando hay que hacer vueltas de banco, pues también se lleva la bitácora, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Para mí es tomar nota de absolutamente todo y de una forma muy obsesiva con, por ejemplo, poner la hora y la fecha en la que estoy tomando nota. O sea, como que sí hay un tema con la obsesión con el tiempo y con qué Ajá. estaba pensando en ese momento. Entonces yo tomo nota de frases que estoy leyendo, pero también de cómo me interesa el cómo lo está diciendo quien escribe, pero también qué estoy pensando yo respecto a eso que me surge. Probablemente sale un poema después de leer, entonces también hago como, si no escribo el poema, al menos escribo como quisiera que fuera el poema, que así es como han salido muchos poemas, como que hay un poema en el libro rojo que es este cuerpo, y yo no tenía el poema completo, pero anotaba quiero que sea una línea cronológica de qué ha pasado con el cuerpo a lo largo de la vida. Entonces como que anoto eso y luego ya
voy y amaso y lo meto en el horno y luego lo saco, ¿sabes? Pero para mí los diarios son la cosa más importante a la hora de escribir, de leer y de crear. Así se queden ahí guardadas las ideas, pero dejarlas ahí. Si quieren aprender a tener un diario o una bitácora, échenle ojo a nuestros cursos de doméstica que están muy buenos Sí. y muy didácticos. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar, que me parece muy curioso, fíjense que cuando uno ve clases de periodismo o de periodismo sobre todo de fotografía y ve cursos de fotografía, hay una gran, tal vez una idea generalizada de que la fotografía tiene que hablar por ella misma. Es decir, el lenguaje de la fotografía es la imagen y no necesita de la palabra. En cambio, esta pelada decidió ser rebelde y llamarse poetógrafa, que obviamente es una categoría como un ornitorrinco en el que seguramente los poetas van a decir cómo así que le mete imagen si la palabra basta y los fotógrafos le van a decir cómo así que le mete palabras si la imagen basta. Entonces quiero que hablemos de ese concepto, ese término que nunca había oído y que quiero que nos expliques por qué te inventaste una categoría tan radical para describir tu trabajo. Mira, esa palabra comienza desde un lugar de justo entender que si voy a ser un ornitorrinco, pues soy un ornitorrinco con nombre propio. Porque cuando jugaba a ser fotógrafa, claro, tú necesitas que el diploma, que un montón de estructuras y cuadrados y estereotipos y cajas en las cuales meterte para poder como caminar con orgullo, más bien que te vean con validación. Esto estoy hablando de cuando era más chiquita y sentía que necesitaba una validación estúpida por parte de los fotógrafos y por parte también de los escritores. Entonces como que yo sentía que no cabía en ninguno porque al final pues íbamos a irnos a los títulos. Yo soy realizadora audiovisual, soy comunicadora audiovisual. Entonces como que no me sentía parte de la escritura a pesar de que toda mi vida he escrito, a pesar de que fui la editora del periódico de mi colegio. ¿Sabes? Como que siempre he querido escribir, siempre he escrito, pero no me sentía parte porque no se estudia literatura, porque no haces parte de la élite que todos los días se nombran entre ellos, ¿sabes? Y como ese tipo de universos con los que no estoy de acuerdo porque al final tienen que ver es con la clase y no con las ganas y las ansias por leer y disfrutar, sino por tener un nombre y un apellido. Y por otro lado, pues de pronto no entenderte muy bien como fotógrafa porque aprendiste de una forma autodidacta y pues como que no tienes ciertos conocimientos técnicos. Entonces había mucho miedo de nombrarme desde esos dos lugares y esta palabra fue naciendo porque toda mi vida he usado la palabra y la imagen. Y hoy en día yo me refiero y me parece muy importante siempre hacer énfasis de imagen, no fotografía. Hoy en día yo creo que ya no deberíamos llamar fotografía a la fotografía porque trasciende y la imagen es una cosa más compleja y una cosa que deberíamos cuestionar más, pero aquí ya me pongo mamerta. El caso es que a mí esta palabra me dio mucha libertad. Esta palabra tiene más de 12 años desde que la uso y me dio mucha libertad en la medida en que si yo me invento mi palabra o si me invento mis palabras para nombrarme, tú no me puedes decir si encajo o si no encajo en esto, ¿sabes? Por el contrario, tiene todo el potencial para seguir creándose y seguir nombrándose y seguir evolucionando hacia lo que quiera hacer. Si quieres darle un sinónimo a la palabra poetógrafa, la palabra es tan sencilla como ser artista. Y ser artista implica que tienes un montón de lenguajes y que no debes quedarte con uno, sino al contrario, aquello que quieres decir te va a pedir el lenguaje que necesita. Y a mí hasta ahora me ha pedido mucho palabra, imagen y cuerpo. De hecho, a mí me gusta, o sea, yo quisiera performar más de lo que he hecho de performance, pero a mí mi escritura me pide cuerpo. A mí me fascina recitar. Yo escribo pensando en cómo suena lo que escribo, no solo cómo se ve en el papel, sino cómo suena. Qué hermosura. Oye, con respecto a tus referentes literarios, María Paz Guerrero, Mary Oliver, Chantal Mayar y Pizarnik, dijiste una frase en una entrevista que me llamó mucho la atención, sobre todo de Pizarnik, diciendo, solo entiendo el 10%. Y dije, ¡wow! ¡Qué buena frase! Porque claro, creo que una cosa que uno tiene que desmitificar, y tú sabes que mi esfuerzo más grande en Biblioteca Personal es democratizar el acceso a la lectura y a la literatura, es ¿por qué no exploramos eso? ¿Por qué es tan importante no entender tanto
y no importarle a uno que uno no entiende. Yo también creo que he leído 1000 veces a Borges y yo también creo que no entiendo el No, 2%. Borges, yo por ejemplo, a mí Borges me cuesta muchísimo, totalmente. Obvio, uno no entiende Mira, nada, pero igual es importante, porque es importante así uno no entienda sino el 10%. yo creo que uno lo que tiene que hacer es la tarea de leer, ¿sabes? O sea, y los libros, y también como de buscar ese acceso a los libros, sea comprándolos o sea buscando bibliotecas digitales que las existen. O sea, por ejemplo, a mi Bibliored tiene una cantidad, aquí esto no es una publicidad que me estén pagando, pero en Bibliored, en la Biblioteca Digital de Bogotá, tiene todos los libros que uno quiera y solo con un correo, ¿me entiendes? Entonces como que no hay excusa realmente. Pero lo que voy No es, solamente Bibliored, uno puede bajarse una aplicación que se llama Libby y si uno hace parte mira, de cualquier caja de compensación, tiene acceso a las bibliotecas digitales y públicas más espectalares y uno no puede tenía idea, alquilar libros. Por no ejemplo, en tenía idea. Confama tienen toda la disposición de todos los libros, audiolibros, libros, pues gratis en el sentido de Sí, que sí, tú sí. literalmente alquilas el libro y lo devuelves y Y es tienes una acceso, es maravilla. hermoso, es hermoso. Y entonces en esa medida, o sea, yo creo que ese 10% probablemente, no, o sea, ya no recuerdo esa entrevista, pero probablemente lo dije sobre todo en Chantal Maillard, porque siento que Chantal Maillard es muy compleja en la medida en que habla desde un lugar muy filosófico. Pero lo importante es lo que decía ahorita, es tratar de entrar no desde el lugar de comprender, sino desde el lugar de percibir. O sea, y en la medida en que entramos y caminamos, eso es como, mira, a mí el ejemplo más hermoso es hablar de los lenguajes y de los idiomas. O sea, yo no sé alemán. Si yo no sé alemán y converso con una persona que solo habla en alemán, probablemente no le vaya a entender un carajo. Pero hay otras formas de comenzar a comprender a esa persona que me está hablando en alemán. Gestos, formas, cuerpo, sensaciones, texturas, o sea, hay un montón de palabras que bordean y eso es lo que permite lo poético. Lo poético no es solo entender una cosa, lo poético es también percibir y percibir viene de todas partes. Es, si me estás hablando, hacernos la primera pregunta cuando entramos a un poema, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo alegre, me estoy sintiendo con miedo, o sea, entrar por las emociones más sencillas y entender qué es lo que está pasando conmigo con esas palabras que estoy leyendo. Y ahí sí, o sea, voy a hablar, sí, de democratización, pero también es fundamental hacer la tarea. O sea, hacer la tarea, porque sí está escrito en otras partes y eso es lo lindo de leer, y es que comenzamos a vincular otras lecturas para poder entender estas lecturas. Y lo lindo de leer poesía es que comenzamos a preguntarnos que hay ciertos símbolos, o sea, así como tenemos una biblioteca personal, tenemos una biblioteca de símbolos, y esos símbolos son casi que como universales, y entender qué quiere decir un caballo en la poesía de Lorca, qué quiere decir, y ahí vamos teniendo un montón de pistas para ya comprender un poco más. Y otra cosa, ahí ya como para decirte cómo funciona mi cabeza, cuando yo no comprendo, cuando de verdad son muy complejas las lecturas, yo me meto a YouTube y comienzo a verme cualquier cantidad de charlas que me hablen sobre el autor, la autora, sobre el tema, porque a veces abordo los lugares desde el tema. Entonces, es hacer la tarea. O sea, tampoco es, bueno, voy a dejar el libro porque no entiendo nada y ya no voy a leer porque leer es horrible. No, hombre, o sea, yo creo que sí tenemos que hacer la tarea de buscar lectura. Es más, permítase buscar un libro que hable sobre el libro que está leyendo. O sea, así es otra forma en la que yo he entrado a leer. O sea, primero leo biografías, primero leo ensayos sobre los autores y luego entro a leer a los autores. Esa es mi forma más chévere de entender las cosas. Que yo creo que eso va además muy alineado con tu trabajo y es también lo importante de la lectura es lo que produce en ti y lo que eso que produce en ti lleva a otros lugares, porque finalmente la cabeza, las ideas y finalmente o sea, el vínculo de las ideas y las emociones se pueden conectar con todo y eso es lo relevante de leer. Por eso Hitchcock, pues cuando leyó a Poe, creó todas estas maravillosas películas de tesis. Exacto. Y de todas estas de los pájaros y todo está basado en libros, pero es lo que él sintió y él produjo. Entonces, no importa tanto si uno entiende el 90, el 10, si ese 10% te produjo quédate algo con que ese te genera 10, una sensación, exacto. Quédate con el 10.
Y luego ya vas entrando, pero o sea, aférrate a ese 10 que te está permitiendo entrar a algo. Yo quería preguntarte, tú tienes un gato que se llama Nicanor. Sí, Nicanor Parra Otero. Obvio, me imaginé que era Nicanor Parra. Pues muchachos, voy a permitir y voy a darle el espacio a mi amiga Lina para que nos dé un cursito de quién es el antipoeta, quién es Nicanor Parra. Madre. Porque es, breve, No, de chiqui, una. explicación, como le digo a ChatGPT, explícale en tono millennial a alguien esto. Mira, Nicanor Parra, creo que, bueno, primero hermano de Violeta Parra, cantautora, artista plástica maravillosa, o sea, tengo que hablar de su hermana porque no se puede no hablar de Violeta Parra si se habla de Nicanor Parra. Ajá. Pero Nicanor Parra fue un man que justo, y voy a entrar por ahí, cuestionó toda esta élite de poetas. Y creo que desde ahí es que escribió su poesía. Se preocupó por el mundo, le importó el mundo, fue político, pero dijo, me cago en estos poetas que todo es la élite intelectual como para poner una cerca y que la gente entre y que la gente no pueda entrar a la poesía. Entonces él llamó a sus propios poemas antipoemas, permitiéndoles el humor, permitiéndoles una crítica social gigante y también él tiene otro lugar para la poesía que son sus ecopoemas, hablando también de la importancia de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente, o sea, como que fue un man sumamente político, tengo entendido que era sumamente como, me viene solo una palabra horrible que es rancio, pero hay otra palabra y es como que era, o sea, como que era bien mal geniado, o sea, era complejito como hombre y como artista, porque pues sí era gruñón, puede ser la palabra. Pero era fue un poeta que además vivió muchísimos años y escribió, y además jugó mucho también con la poesía visual, o sea, él hizo poesía desde sus servilletas, creo que le llamaba artefactos a esos poemas, que eran poemas en servilletas, en papeles, en donde fuera, o sea, para él. Y yo creo que los poetas que yo más admiro son aquellos que su propia vida buscan que sea su obra. Y creo que Nicanor Parra lo hizo, además estaba loquísimo y eso me fascina, o sea, la gente loca es la gente que más admiro, ¿sabes? La gente que se sale de su corral. Pero loca con sentido, que produzcan algo, porque no solo ser loco para nada. No, pues es que, no, o sea, si locos de eres locos. Exacto, sí. Oigan, les vamos a leer el poema más famoso de este muchacho que se llama La montaña rusa y que habla precisamente de lo que acaba de explicar Lina. Y que es además uno de los más emblemáticos porque es breve, contundente y habla sobre su postura de la poesía. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que no respondo si bajan, echando sangre por boca y narices. Y esta es clave porque es la idea de la antipoesía. Bajar la poesía al pedestal, quitarle esa solemnidad y devolverle ese tono real, que es lo que me parece súper interesante. Otro poeta que me imagino que te encanta, y estoy segura que sí, obvio sí, más por su vida y obra, y les voy a dar un poquito de contexto a los oyentes, que seguramente no sé si lo conocen, es uno de mis favoritos que se llama Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era un personaje portugués que se inventó algo que se llaman los heterónimos, es decir, que inventó muchos personajes, o sea, tenía poetas, o sea, escribía a nombre de otros poetas y otras poetisas a los que les inventaba nombre, carta astral, vida específica, y cada poeta de él escribía otros poemas tratando de construir la idea de la identidad de la poesía. Y es un personaje que escribe unas cosas maravillosas y que me imagino que a Lina le debe gustar. Probablemente es mi poeta favorito. O sea, yo soy una lectora de mujeres y digamos que es una decisión consciente leer sobre todo poetas mujeres y artistas mujeres, pero Fernando Pessoa creo que lo hizo todo y además lo divertido era que sus propios heterónimos como que se tiraban entre ellos, ¿sabes? O sea, como los que eran contemporáneos, porque habían unos que tenían fecha de nacimiento y de muerte justo antes de los otros, pero los que sí eran más contemporáneos, o sea, eran incluso como contrarios, y eso es lo que me parece interesante. O sea, el man se permitió absolutamente
todo en la poesía, hablar desde lo más bucólico y hablar desde un lugar así de yo contemplo todos los días el pasto y las montañas y las vacas, hasta ser la persona más urbana del mundo. O sea, Fernando Pessoa es mi pequeño Dios. Yo creo que uno tiene que tener muchas personalidades internas para poder crear muchas personalidades. O sea, ese tiene que estar bien chifladito, ¿no? O sea, yo creo que las tenemos. Es que el problema es que silenciamos un montón de voces que nos habitan. O sea, yo creo que estamos en un mundo hoy en día en el que nos obligamos tanto a encajar que silenciamos tantas voces potenciales de creación, de personalidades, o sea, y las silenciamos. Lo lindo del arte es permitir que salgan. Y claro, decirle a esta de pronto no me interesa, pero no callarlas. Hay una frase que me encanta y es que, pues, y está muy relacionada con tu lectura como hábito y como adicción, y es que lees todos los días como si fuera adicción al azúcar. Y en realidad eres una coleccionista de todo, eres una coleccionista de fósforos, eres una coleccionista de fotografías, persigues fotografías usadas en todos los mercados del mundo que vas, buscas objetos tuyos, otros, poemas, recortes, bitácoras, mejor dicho, en todas sus funciones buscas en los objetos estímulos, no solamente para coleccionar, sino para crear. Háblanos de estas formas de colección y por qué para ti es tan relevante. Bueno, te voy a hablar de eso, pero primero te voy a contar sobre mi adicción como el azúcar a los libros, y es que tengo un ritual muy extraño y divertido, que es, pues yo no tengo como una gran biblioteca, sino que tengo pequeñas bibliotecas distribuidas. Entonces, todas las noches me paro frente a ellas y además las tengo organizadas por categorías y todo, y me paro frente a ellas como a preguntarles a los autores, las autoras, como quién se va a ir conmigo hoy a la cama. Entonces me voy haciendo varios libros, yo creo que me voy por ahí con 3 o 4 Orgías eh, literarias. orgías literarias, tal cual. O sea, y ahí no discrimino. O sea, no, me llevo lo que sea. Y es porque en mi cabeza como que hay una idea de que los libros que me lleve a la cama en la noche se van a despertar y van a entrar algunas palabras a mi cuerpo y van a quedarse ahí viviendo. Entonces como que hay ahí un ritual mágico de creer que también durmiendo estoy leyéndolos y estoy tocándolos y estoy viviendo con ellos. O sea, yo me voy a la cama con esos libros y con Nicanor, y duermen Pero, todos ahí alrededor. pero esa promiscuidad, Linis, digamos que también los lees, tratas de buscar y chismosearlos, de abrirlos y releerlos en desorden y en caos simplemente para que te estimulen y ya después te duermes. Soy una promiscua. O sea, por supuesto me voy con uno que, o sea, como que me los llevo es para que ya yo esté en pijama, me acobije y diga, ok, ¿cuál es el que voy a leer? Pero los demás que acompañen ahí, o sea, que estén ahí. Me voy a leer un hito, pero fíjate que no sé si es porque soy demasiado ansiosa o porque soy muy acelerada, que puedo soltarlo y luego seguir con otro. O sea, como que voy leyendo y se van cruzando las palabras, se van cruzando y no tengo como esa pureza de empezar un libro y terminar otro. De empezar un libro y no empezar otro hasta que lo termine, no. O sea, yo me Al permito, yo leo. contrario, empezar uno y terminar otro, sí. Exacto. Yo me meto, o sea, en mi nochero en este momento, en mi mesa de noche hay aproximadamente 10, 11 libros. O sea, no tengo como, sí, no discrimino y ya acepté que así soy, así pienso, así leo y como que valido también mi forma de leer, que es desde ese lugar. Bueno, Pero y sobre el Linis, coleccionismo, dime. exacto, y sobre el coleccionismo, pues sé que tu familia ha pasado mucho por el tema del Alzheimer, pues tienes Sí. muchos familiares que han sufrido de Alzheimer y me pregunto cuál es el vínculo entre ese coleccionismo y la obsesión con la memoria. Mm. O sea, sí hay una obsesión completa con la memoria. Creo que eso lo descubrí, o sea, hace muy poco. No era como que colecciono porque estoy obsesionada con la memoria, sino que voy entendiendo cosas en la medida en que las voy haciendo. Pero primero que todo, fíjate que yo compré obviamente un libro para justificar mi coleccionismo, que es un libro de Walter Benjamin que se llama El coleccionista o El coleccionismo, ya no recuerdo, ahí lo tengo. Y este man pues hablaba, o sea, que tengo validación y permiso de Walter Benjamin, porque este man hablaba sobre cómo los objetos al final no son, o sea, los objetos que coleccionamos no tienen una utilidad. Y eso de alguna manera es como
una bandera anticapitalista, porque al final en este mundo de consumo, en este mundo de utilitarismo completo, todas las cosas tienen que servir para algo. Y es más, cuando dejan de servir, las desechamos. Unas cajas de fósforos no sirven para nada más que para hacer fuego, ¿sí me entiendes? Y pues hay otros elementos. A mí, yo colecciono cajas de fósforos por el único motivo de que cuando pases por mi casa yo te pueda contar la historia de esa caja de fósforos. Yo tengo piedras de lugares a los que he ido. Mi mamá eh, tiene botellas de todas las arenas de todos los mares que ha recorrido. Entonces como que también he aprendido mirando. Eh, pero en esa medida como que entendí que, por ejemplo, colecciono libretas y tomo nota de todo y sobre todo también colecciono fotos. O sea, mi casa está llena de fotos de las cosas que he vivido, tengo álbumes físicos porque si hay un miedo profundo a olvidar. O sea, vi morir a mi abuelo, vi morir a mi tía, vi morir o bueno, no lo vi morir, pero al otro hermano de mi abuelo, todos han muerto con Alzheimer. Entonces, más que el miedo a la muerte, tengo miedo a que, uno, mi mamá tenga Alzheimer, ojalá no pase esto nunca, y dos, a que pues me pase a mí también y que pierda. Entonces, quizás también tengo esta colección de objetos para que si llegara a pasar, alguien me dijera, mira, esta es la vida que has vivido. ¿Sabes? Como el vivir para contarla. Linis, qué hermosura. Yo sí quiero ir a conocer esa casa porque además les cuento que tiene fama la casa de ser el sitio de la fiesta, de los encuentros, de las conversaciones y obviamente en esta colección de objetos debe ser muy estimulante para cualquiera que le gusta la Sí, sí, creación y el arte. totalmente. Linis, Perdona, y una última pregunta que te quería hacer. Obviamente quería que habláramos un poquito de tu último libro, que les cuento que es sí, un libro, yo quiero decir cuál es la palabra, como que me parece un libro muy hermoso, pero sobre todo muy rebelde porque rompe con todo lo que yo he visto que haya publicado Planeta. ujú, hackeamos el sistema. Precisamente hackearon el sistema porque tiene escritos, libros, fotos, o sea, es más un objeto artístico que cualquier otra cosa. Lo Y tiene es. cosas muy hermosas. Voy a leerles un último poema que también me encanta, que obviamente te imaginaste que era otro que me encantaba. No sé leer, no leo rápido, no leo infinito, leo en desorden, todo el caos al tiempo. No sé cómo se lee, porque no sé bien para qué se lee. Sé tomar apuntes, qué curioso. Creo saber tomar notas, creo ser buena con las hojas y los lápices y señalar cosas y anotar las mejores palabras de quienes usan palabras para pensar porque no solo se usan las palabras para en el pensamiento, se usan en el cuerpo y se usan en los fluidos, como el éxtasis y el agua, y se usan en la memoria y las cosas que todavía no tienen nombre, pero que el cuerpo sabe reconocer. Pero no iba por aquí, por la forma inadecuada de leer cuando no se tiene un objeto puntual. Leo porque las formas de las letras son dopamina, y eso creo, y eso he escuchado. Leo para escuchar, leo porque me gusta el sonido de unas palabras y de otras palabras, leo porque el gimnasio de la memoria, porque me engaño y engaño al miedo a perderla. Leo para saber cómo escriben otras las cosas que nos pasan a todas, leo para decir que he leído, leo para mentir y olvidar y decir no he leído nada. Leo para callarme, para callar al cuerpo cuando se excede en caminar en toda la casa. Leo para ver libros en la casa, pero también leo por el amor a los libros, que a su vez son objetos. Pues sigue y sigue y sigue, pero me gusta mucho eso y es nuevamente todo lo que para mí significa Lina, es cómo la lectura se vuelve una fuente total de inspiración para crear un diario, porque esto me imagino que podría ser además una de tus bitácoras que tienes en la casa, que Total. representan cosas para ti, pero que también le enseñan a otros a crear. Entonces hablemos un poquito de esta creación, porque además sí te voy a decir una cosa, uno sí siente una tristeza y un desasosiego en este libro porque todas las imágenes son un poquito duras, o sea, si no están preparados emocionalmente para un momento complejo, tal vez el libro azul no es el apto para su momento, porque si se cuela como una tristeza, como que un movimiento así perceptivo, pero Justo. cuéntanos un poquito de este diario. Pues mira, este libro, contrario al libro rojo, que es El oficio de desvestirse, es un libro justo más introspectivo, más de una mujer que habita el mundo desde una soledad, mirando el mundo inundarse, mirando el mundo arder. Y es un homenaje a la presencia, es un homenaje también a que encontramos belleza dentro del caos, es un homenaje a la vida, o sea, como que hay un poema en el que yo digo como que de las cosas más importantes es insistir en la vida. Es un libro que escribí, por supuesto, muy triste, o sea, tenía una tristeza avasalladora porque tenía que ver con cómo me estaba afectando Gaza, me estaba afectando como un montón de cosas que estaban pasando en el mundo y a la vez
se inundó mi casa, entonces como que yo quise hacer una conversación entre qué pasa cuando tu casa se inunda, ¿Y se pero dañan los fósforos? se dañan los fósforos y los libros. O sea, hay un poema que es mi favorito, de mis favoritos en este libro, que se llama Una casa es un instante, y es como le pido al mundo y al plomero y a quien rija este universo de inundación que por favor no caiga sobre los libros, no caiga sobre las palabras. Entonces, como que es un juego entre ver cómo duele el mundo, pero también hablar sobre el movimiento. El movimiento es que te vayas de casa porque te quieres ir, que te expulsen de casa, que huyas de casa. O sea, también hay poemas que hablan de migración, o sea, todas las formas en las que sales de una casa y cómo es ese camino para buscar esa casa de nuevo. Y en mi caso, en ese libro, la casa es el lenguaje, la casa es el poema, la casa es las mismas palabras y también un poco también lo cobija un poco como la naturaleza. En este libro tuve un vínculo muy bonito con los árboles, con las plantas, y como que es como que mi forma de decir que podemos como salvar tanto dolor y tanta herida en el mundo es como una reconexión otra vez con aquello de donde vinimos. Linis, viendo, digamos, todo tu trabajo y toda tu obra, pensaba como en la palabra lectura, pero en un sentido muy amplio, no la lectura solamente, digamos, de un texto cifrado con unas letras Mm, específicas del alfabeto, sino la lectura del mundo en un sentido mucho más pleno, en mm. leer las imágenes, en leer las emociones, en leer los espacios, en leer los momentos, en leer los sucesos, en leer los textos y la poesía en un sentido literal y en el marco, digamos, de tu sensibilidad, porque este espacio me pareció una clase hermosísima sobre la sensibilidad. ¿Por qué crees que es importante ser sensible en el mundo y por qué es importante tratar de desarrollar la sensibilidad para vivir? Pues me viene inmediatamente la frase que, ay, yo no recuerdo de quién es, que la ternura es fundamental en este mundo hoy en día porque nos vamos a morir todos. Entonces creo que la ternura es una forma de sensibilidad y estamos teniendo un mundo muy árido, estamos teniendo un mundo donde solo nos estamos haciendo daño. Entonces creo que tenemos las respuestas. En el contacto, en los vínculos con los seres humanos, en los vínculos con la poesía, en los vínculos con el arte. eh, y en esa medida estaría muy triste la historia de la humanidad si olvidamos como sentir y olvidamos como ser vulnerables y olvidamos, o más bien impedimos que nos atraviesen las cosas y saber que llorar está bien, que sentir está bien, que amar, a pesar de que después ya no haya, a pesar de que perdamos, es importante. ¿Sabes? Como, no sé, yo siempre estoy a favor de las emociones, de todo lo que creo que enseña el arte eh, para la vida. O sea, creo que el arte es el mejor ejemplo de cómo deberíamos vivir este mundo. Y es a partir de los sentidos, de escuchar, de mirar, de oler, de tocarnos, o sea, de abrazarnos. O sea, como que hay muchas respuestas en algo tan sencillo como los sentidos, ¿sabes? Y, total. Linis, ¿qué libro le recomendarías a alguien que no se ha acercado nunca a la poesía y que puede ser un buen camino para acercarlo? Pues mira que voy a recomendar a Mary Oliver. La verdad es que creo que es una forma hermosa de acercarse a la poesía. María Mercedes Carranza es una forma más política de acercarse a la poesía, también la recomendaría siempre. O sea, creo que es una de las mujeres que más hay que recomendar. Eh, Colombiana, se suicidó y escribió mucho sobre las matanzas y la exacto. violencia en el país. Sí, sobre la violencia de este país. O sea, creo que ella habla desde lo poético muy bien de la historia de este país. Hoy en día ya algo más Dios es una perra de María Paz Guerrero, o sea, sí o sí. Ese libro es chistoso, político, sarcástico, delicioso de leer. O sea, ella como poeta también invitaría a leer a Tania Ganitsky, creo, me parece increíble. Eh, sí, yo creo que esas mujeres, estoy pensando que otras ya más complejo, pero creo que hay que entrar y hay que leerla alguna vez en la vida. Anne Carson, me parece que hay que leerla, o sea,
y a Fernando Pessoa. O sea, Fernando, Espectacular. Obvio, no podíamos dejar a Fernando Pessoa y a todos sus heterónimos. totalmente, totalmente. Bueno, no, Linis, mil y mil gracias por haber estado acá. Fue delicioso tenerte en Biblioteca Personal y gracias por esta hermosa clase sobre mirar y sobre la sensibilidad. Gracias a ti por esta invitación. Y te espero en mi casa. Y a todos los oyentes, nuevamente, gracias por acompañarnos. Recuerden, sigan el podcast, comenten, no pongan, califíquenlo si les gusta, por favor. Y compártanlo con ellos, con aquellos que consideren que está bien. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros.